En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió la voz: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí te dirán lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él, «aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías le contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo». Inmediatamente se le cayeron de los ojos unas especies de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy la palabra de Dios en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles nos narra el cambio de vida de Saulo de Tarso. Recordemos que en estos días hemos escuchado y en los capítulos anteriores de Hechos de los Apóstoles que Saulo aprobaba la muerte de Esteban, pero además buscó cartas para ir a Damasco, para ir hasta otro país, a Siria, para ir allí a perseguir y sacar de las sinagogas a hombres y mujeres que fueran seguidores de Cristo. Le pasó algo en el camino a Saulo, y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. No quería a Jesucristo, lo estaba persiguiendo. Y sin embargo en esa persecución el Señor lo ama, y lo ama tanto que le habla. En el camino una luz cae al suelo, una voz que le habla, y él que le pregunta: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz que le estaba hablando le dice: «Soy Jesús, a quien tú persigues». No lo está amenazando de muerte, sino que lo está amando misericordiosamente. Sin embargo, hay un signo en la vida de Saulo, y se puede interpretar de muchas maneras. Quedó ciego durante 3 días,
y este hombre arrogante, este hombre líder, este perseguidor de la iglesia, se convierte en un hombre que tiene que ser llevado de la mano para entrar en la ciudad de Damasco. Y después Dios elige a un tal Ananías para curarlo. No quería hacerlo, tenía temor, pero es Dios el que le va a explicar. Le dice: este es un instrumento elegido. Es decir, Dios en su misericordia eligió a alguien que estaba persiguiéndolo. Y además le dice: yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Esa frase me llama a mí mucho la atención, porque va a pasar de causar sufrimiento a los seguidores de Cristo para convertirse él también en víctima por Cristo Jesús. Va a tener que aprender a sufrir y va a tener que dar la vida por Cristo, por ese al que está pretendiendo perseguir en los comienzos de su vida. Y cuando Ananías, enviado por Dios, se acerca a Saulo, no solamente le impone las manos para que recobre la vista, sino que se llena del Espíritu Santo. Saulo se levantó y se bautizó. Y esos dos pasos, levantarse es dejar la vida que estaba llevando, y bautizarse es entrar en el corazón de Cristo. Se queda unos días con los discípulos de Damasco, es decir, se queda con la iglesia y luego empieza a predicar. Esto lo tuvo que contar Saulo, lo contó y quedó en Hechos de los Apóstoles. Si usted contara su vocación, si usted contara la experiencia que ha tenido de Cristo, cómo Cristo le ha hablado en los acontecimientos de su vida, y si yo contara mis experiencias de Jesús, cómo se me ha acercado, me ha hablado, me ha corregido y me ha cambiado la ruta, también ustedes y yo podríamos decir como Saulo que todo lo podemos en Cristo, que nos conforta y que nos transforma la vida. Salmo 116. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La carne y la sangre en el Antiguo Testamento y en la Biblia significan la totalidad de la vida de un ser viviente y más de un ser humano. Jesús está hablando de su carne y de su sangre, su carne que es verdadera comida y su sangre que es verdadera bebida, es decir, toda la vida de Jesús se convierte en alimento para nosotros. Usted y yo nos estamos alimentando de Jesús. Cada vez que vamos a la Eucaristía nos alimentamos de Jesús. Cada vez que leemos la palabra de Dios estamos alimentando nuestra vida con Jesús, con su estilo de vida, y estamos aprendiendo a vivir. Cada vez que usted saca un tiempo para la oración o para hacer un acto solidario con amor de Cristo a alguien que está enfermo, a alguien que está necesitado, cuando usted cumple su tarea, su trabajo, cualquiera que sea, en el nombre de Cristo, está pareciéndose al Señor y está entregando también su vida y está uniendo su vida, su sacrificio, su lucha al sacrificio eterno de Cristo. Que el Señor nos ayude a alimentarnos de Él y a ofrecernos siempre integralmente a Él y a todos los hermanos por amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.